A lo que vinimos. Marcos Chicot, el asesinato de Platón. Esta novela se integra en lo que se ha dado en llamar la saga del asesinato de los filósofos. En nuestro caso, como ya hice un vídeo de la anterior novela del asesinato de Sócrates, pues diríamos que esta es la segunda, la continuación, pero ojo, se puede leer de forma independiente, es decir, no pasa nada por leer la primera y no es que queden las tramas inconclusas ni nada de esto, no se puede leer la primera y ya no volverán a leer ninguna más. O se puede leer esta porque a lo mejor a uno le interese más Platón que Aristóteles, y entonces pues bueno, pues se puede leer de forma independiente. Sí es cierto que hay personajes, claro, de la primera que van pasando a la segunda, sobre todo descendientes de los personajes anteriores, que vamos a ver sus vidas en esta segunda novela. Y por supuesto, claro, los filósofos, ¿no? Ya sabemos que Platón fue alumno de Sócrates. Entonces, claro, el desarrollo de la filosofía sí la vamos viendo, Sócrates a Platón, en fin, eso también. Pero como decía, son absolutamente, se pueden leer de forma independiente. No es que sean independientes, pero sí se pueden leer de forma independiente. El marco histórico en el que transcurren las novelas, pues son, esta novela en concreto, pues es el siglo IV antes de Cristo, en Grecia, en la Grecia del siglo IV antes de Cristo. Que nos vamos a encontrar que hay tres potencias que van a estar enfrentadas. En la novela anterior el enfrentamiento era entre Esparta y Atenas, con la derrota de Atenas y la gran victoria de Esparta, que la convierte en la polis más importante de Grecia, o por lo menos militarmente más importante de Grecia. Aquí vemos que Atenas ya se ha recuperado y, curiosamente, la vencedora, en la anterior, Esparta, está empezando a caer. Y aparece en este escenario, vamos a llamarlo, como se dice ahora, geopolítico, aparece una nueva potencia, que es Tebas. Tebas, que tiene dirigidas sus tropas por un general, Epaminondas, que es un personaje muy interesante. En la novela es muy interesante y históricamente también lo es quizás un general muy poco conocido o menos conocido que otros, pero sin embargo es un personaje fascinante. También tenemos otro escenario también geográfico dentro de esta geopolítica que decíamos, que va a ser la Magna Grecia y en concreto Siracusa, pero eso veremos qué papel va a jugar Siracusa. Tebas, como decíamos, es la gran potencia emergente que se va a enfrentar a Esparta, la va a derrotar y Esparta va a necesitar la ayuda de Atenas. Y es esta unión entre Atenas y Esparta, entre estas dos polis que además habían estado enfrentadas en guerra, pero que ahora porque lo necesitan, por motivos absolutamente digamos, de que necesitan defenderse de supervivencia de lo uno y lo otro, porque de los unos y los otros, porque claro, si cae Esparta, la siguiente en caer va a ser Atenas. Entonces, por necesidad, se convierten en aliados para poder derrotar a Tebas. Bien, este es el marco histórico en el que nos vamos a encontrar con este trasfondo de la guerra entre estas potencias. El personaje principal de la novela, de la que gira toda esta acción de la novela, pues va a ser evidentemente el filósofo Platón. Platón en su vida, nos va a ir contando su vida, y sobre todo su obra, la fundación de la academia y su teoría o su pensamiento filosófico. Y dentro de su pensamiento filosófico, sobre todo, su filosofía política. Esa idea que él tenía del gobierno ideal, en el que impera la razón, la justicia, la virtud, en el que acaba con los corruptos, con los demagogos,
que considera que estas virtudes que tiene que tener considera que realmente el que está más indicado para gobernar es un rey filósofo o un gobernante filósofo que atienda al bien común, ¿no? Que esté al servicio no solo de la ley, y esta ley esté al servicio del bienestar del ciudadano. El ciudadano y el servidor público, el político, tienen que estar por debajo de la ley, pero esta ley también tiene que estar al servicio del ciudadano, del bien común. Bueno, esta más o menos es la teoría. Las teorías filosóficas, estas teorías filosóficas de Platón nos va a hacer una introducción, una pequeña introducción en algunos de los capítulos, no en todos, en algunos de sus capítulos. Pero hay que decir que están fantásticamente integrados en la narración y tienen todo el sentido. Te lo divulga de una forma muy accesible, porque integra este pensamiento, ya decimos, en la narración, en los hechos que ocurren en la narración, por ejemplo, en las conversaciones, en los banquetes que se celebran y tienen sus debates dentro de estos banquetes, evidentemente en las clases de la academia, en las conferencias que se dan en la academia, etc. Platón va a querer llevar a la práctica estas ideas políticas suyas del buen gobierno o del gobierno ideal, lo va a querer llevar a la práctica en Siracusa. Por eso decíamos al principio que hay un cuarto elemento geográfico que tiene una presencia grande, que está dentro de la Magna Grecia, que es Siracusa. Él va a querer llevar estas prácticas, que puede ser su laboratorio, donde pueda llevar a cabo estas ideas filosóficas del buen gobierno. Y va a tener 3 estancias, Siracusa, con los resultados que veremos si leemos la novela, si no lo sabemos ya, porque algunos de estos resultados, más son las personas que conocen un poquito la filosofía de Platón, un poco su vida, o han leído un poquito sobre Platón, pues más o menos saben lo que pasó, pero bueno, en la novela no lo cuenta muy bien cuál fue el resultado de estas intervenciones de Platón en Siracusa. La trama se desarrolla tanto dentro de personajes que son reales, muchos de ellos son reales y además encajan perfectamente a lo largo de toda la trama, y otros personajes ficticios que, como dice el autor, podían haber sido reales perfectamente porque están... la elaboración de estos personajes tiene que ver mucho con el tipo de personaje o de persona que había entonces en Atenas, sus tradiciones, su manera de vestir, su tradición religiosa, sus ritos religiosos. O sea, podía estar perfectamente inspirados o ser personajes reales del momento. Hay guerra, claro, evidentemente, ya lo decíamos antes, hay guerra, claro, hay odios, hay venganza, dentro de toda esta trama, hay traiciones, también hay amor, en fin, intriga hasta el final, suspense hasta el final y un marco histórico muy bien contado, muy bien llevado a cabo y absolutamente impresionante. Una lectura para mí muy recomendable, se lee, es de estas lecturas que te pega, que no te cuesta dejar de leer, que te vas llevando los personajes allí donde vas a ver qué es lo que va pasando, etcétera, etcétera. Así que nada, una novela muy recomendable, muy entretenida de leer. El asesinato de Platón. Hasta otra, amigos.